Si estás aquí para buscar respuestas o solo quieres aprender sobre un examen de formación cívica y ética, estás en el vídeo indicado. Hoy daremos una pequeña repasada sobre todo lo que se puede ver en tu examen. Dejemos el bla 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 y empecemos. Lo primordial que veremos a continuación será ¿qué significa la democracia? Recordemos que en el siglo IV a.C., entre paréntesis siglo IV antes de nuestra era, o antes de Cristo, los atenienses inventaron la democracia para definir un sistema de gobierno en el que las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. Es decir, solo los ciudadanos libres, abro paréntesis, varones nacidos en Atenas, cierro paréntesis, podían participar, excluyendo a mujeres, esclavos y extranjeros. A diferencia de otras ciudades-estado, que eran gobernadas por un rey o emperador, en Atenas el poder era ejercido directamente por los ciudadanos, lo que marcó una diferencia importante y abismal en la organización política de la época. Ahora veremos qué significa democracia. La democracia es un sistema de gobierno en el que el poder lo ejerce el pueblo, ya sea de manera directa o a través de representantes elegidos. Se basa en la participación ciudadana, la igualdad y la protección de los derechos y libertades. La palabra democracia proviene del griego demos, pueblo, y kratos, poder o gobierno. Por lo tanto, su significado literal es gobierno del pueblo. Ahora veremos qué es una asamblea. Una asamblea es una reunión de personas que se congregan para discutir, tomar decisiones o deliberar sobre asuntos comunes. En el contexto político, una asamblea suele ser un órgano formado por ciudadanos o representantes elegidos que tienen la responsabilidad de legislar o tomar decisiones importantes para una comunidad, ciudad o nación. Ahora seguimos con las características del gobierno democrático. Son participación ciudadana, los ciudadanos eligen a sus representantes y toman decisiones. 2. Elecciones libres, los líderes son elegidos de manera justa y transparente. 3. Igualdad, todos tienen los mismos derechos ante la ley. 4. División de poderes, separación entre ejecutivo, legislativo y judicial. 5. Estado de Derecho, todos deben cumplir las leyes, incluidos los gobernantes. 6. Libertades fundamentales, derecho a la libertad de expresión, prensa y religión. 7. Rendición de cuentas, los gobernantes deben ser responsables ante la ciudadanía. El siguiente es, nuestro país es democrático, en mi caso es México, lo que diré es acorde a él. México es un país democrático, ya que tiene un sistema de gobierno basado en la elección libre de sus autoridades, la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y la protección de los derechos humanos. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en elecciones y expresar sus opiniones. Sin embargo, como en muchos países, existen retos relacionados con la corrupción, desigualdad y la aplicación de la ley que afectan el pleno ejercicio de la democracia. Ahora, ¿a qué edad en nuestro país México las personas pueden votar? En México, las personas a partir de los 18 años. Esta es la edad mínima establecida por la Constitución para ejercer el derecho al voto en las elecciones federales y locales. Algunos de los requisitos para votar en México son: 1. Ser ciudadano mexicano, tener la nacionalidad mexicana. 2. Tener 18 años o más al momento de la elección. 3. Estar inscrito en el padrón electoral. El ciudadano debe estar registrado en el padrón electoral, que es la lista oficial de votantes. 4. Contar con una credencial para votar, debe tener una credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, INE. 5. No estar privado de sus derechos políticos, no tener condenas judiciales que le impidan votar. Con estos requisitos, los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto en las elecciones nacionales, locales y otros referendos. Voluntad de pueblo, el gobierno democrático se integra a través del voto, con el que se expresa la voluntad del pueblo. A través del voto, los ciudadanos eligen a sus representantes y toman decisiones sobre asuntos clave, lo que garantiza que el poder político emane de la mayoría y se ejerza en beneficio de la sociedad. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el poder supremo y autónomo de un Estado para gobernarse a sí mismo, sin estar subordinado a otro poder externo. Implica la capacidad de un país de tomar sus propias decisiones políticas, económicas y sociales, dentro de su territorio, sin interferencia de otros países o autoridades.
En resumen, es la autoridad última de un Estado para ejercer su poder de manera independiente. El documento donde se encuentran escritas las leyes fundamentales de México recibe el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anteriormente, se le conocía como la Carta Magna, pero desde su promulgación en 1917, este es el nombre oficial que define las normas y principios que rigen el país. ¿Qué nombre recibe el documento donde se encuentran escritas las leyes mexicanas? El documento donde se encuentran escritas las leyes fundamentales de México recibe el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anteriormente, se le conocía como la Carta Magna, pero desde su promulgación en 1917, este es el nombre oficial que define las normas y principios que rigen el país. Cuando fue promulgada nuestra Constitución mexicana, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Este documento estableció las bases del sistema legal, político y social del país, y sigue siendo la ley fundamental de México. ¿Qué dice el artículo 39 de nuestras leyes en la Constitución mexicana? El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Este artículo establece que el pueblo mexicano es el titular de la soberanía nacional, es decir, que el poder político emana del pueblo. Además, se reconoce el derecho del pueblo de alterar o modificar su forma de gobierno en cualquier momento, lo que refuerza la idea de que la democracia y el poder deben estar siempre al servicio de la ciudadanía. ¿Qué dice el artículo 40 de la Constitución mexicana? El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federativa, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que no esté expresamente dado al Pacto Federal. Este artículo define a México como una república representativa y democrática, es decir, un sistema en el que los ciudadanos eligen a sus representantes. Además, establece que México es un estado laico, es decir, sin una religión oficial, y federativo, compuesto por estados libres y soberanos, que tienen autonomía en los asuntos no relacionados con el gobierno federal. Este artículo es clave porque establece la forma de gobierno de México y la organización federal del país. Ahora vamos con ¿qué dice el artículo 41 de la Constitución mexicana? El artículo 41 de la Constitución mexicana establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, que tiene el derecho de modificar su forma de gobierno. El poder público emana del pueblo y debe ser utilizado para su beneficio. Define a México como una república representativa, democrática y laica. Este artículo refuerza la idea de que el poder político está en manos de los ciudadanos. Ahora vamos con ¿qué dice el artículo 1 de la Constitución Política Mexicana en el párrafo tercero? El párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: queda prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. La esclavitud y la servidumbre son instituciones que no pueden ser establecidas bajo ninguna circunstancia. Este párrafo reconoce y garantiza la prohibición de la esclavitud en México, asegurando que en el país nadie puede ser tratado como esclavo o estar bajo condiciones de servidumbre. Es una garantía fundamental de libertad para todos los individuos dentro del territorio mexicano. Ahora veremos cuáles son los tres poderes de gobierno en nuestro país como república. Los tres poderes de gobierno en México son: 1. Poder ejecutivo, dirigido por el presidente, encargado de ejecutar las leyes. 2. Poder legislativo, compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, encargado de hacer las leyes. 3. Poder judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, encargado de interpretar y aplicar las leyes. Estos poderes son independientes y equilibran el poder en el país. Ahora vamos con ¿quién integra el Poder Legislativo Federal? El Poder Legislativo Federal de México está integrado por el Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras. 1.
La Cámara de Diputados consta de 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. 2. El Senado consta de 128 senadores, de los cuales 64 son elegidos por mayoría relativa, 32 por representación proporcional y 32 más por un sistema de votación plurinominal. Ambas cámaras trabajan conjuntamente para crear, modificar y aprobar leyes federales. Ahora vamos con ¿quién integra el Poder Ejecutivo Federal? El Poder Ejecutivo Federal en México está compuesto por el Presidente de la República y los secretarios de Estado. El presidente es el jefe del Ejecutivo, responsable de la administración del país, mientras que los secretarios de Estado dirigen las diversas dependencias del gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación, Hacienda, Salud, entre otras. Ahora vamos con ¿quién integra el Poder Judicial Federal? 1. Suprema Corte de Justicia de la Nación, STJN, es el máximo tribunal de México, compuesto por 11 ministros, y su función principal es interpretar la Constitución y resolver casos de gran importancia. 2. Tribunales colegiados de circuito, son tribunales de apelación formados por 3 magistrados que revisan decisiones de tribunales inferiores. 3. Tribunales unitarios de circuito, son tribunales de segunda instancia, pero con un solo magistrado encargado de los casos. 4. Juzgados de distrito, son los tribunales de primera instancia, encargados de resolver la mayoría de los casos federales. Cada uno tiene un papel importante en asegurar el cumplimiento de la ley en México. Ahora vamos con ¿cómo se llama la presidenta de la República Mexicana en la actualidad y cuántos años debe gobernar? La presidenta de la República Mexicana en la actualidad es Claudia Sheinbaum Pardo, quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2024. El mandato presidencial en México tiene una duración de 6 años, sin posibilidad de reelección. Ahora vamos con ¿qué poderes integran el nivel o gobierno estatal, es decir en cada estado de la República? Los 3 poderes que integran el gobierno estatal en cada estado de la República Mexicana son 1. Poder legislativo, diputados locales, se encargan de hacer, modificar y aprobar las leyes locales. 2. Poder ejecutivo, gobernador del estado, administra y ejecuta las leyes, dirigiendo la política del estado. 3. Poder judicial, jueces del Tribunal Superior de Justicia y juzgados locales, imparten justicia y aseguran que las leyes se cumplan en el estado. Ahora con ¿cuántos estados tiene nuestro país? División política de nuestro país. México tiene 32 entidades federativas, que incluyen 31 estados y la Ciudad de México, que es una entidad con un estatus especial de capital del país. Tomaré como ejemplo varias cosas del estado de Veracruz, para unas preguntas. ¿Cómo se llama el gobernador de Veracruz y cuántos años gobierna? El gobernador de Veracruz es Cuitláhuac García Jiménez, quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018. Su mandato tiene una duración de 6 años, por lo que finalizará en 2024. Ahora vamos con, te recuerdo que cada estado está integrado por municipios. Cada municipio también tiene sus representantes de gobierno, quienes integran las autoridades municipales. Las autoridades municipales están formadas por 1. Presidente municipal, es el principal responsable del municipio, encargado de la administración y políticas locales, elegido por 3 años. 2. Cabildo, es el cuerpo colegiado que acompaña al presidente. Está compuesto por regidores, encargados de áreas específicas como seguridad, salud y educación. Síndico, segundos, velan por los intereses legales y patrimoniales del municipio. Juntos, toman decisiones y supervisan la gestión del gobierno local. Ahora vamos con ¿cuántos municipios tiene el estado de Veracruz? El estado de Veracruz, México, tiene un total de 212 municipios. Dependiendo del estado puede tener menos o más municipios, cuales cuentan con el gobernante del estado y sus alcaldes municipales.